al diputado Pedro Muñoz por cederme sus minutos. Yo quisiera, para ver si ustedes nos pueden colaborar, si saben sobre el escándalo de Cambridge Analytica 2016, para que queden actas realmente de qué es lo que estamos hablando. Estamos hablando de seguridad, que si se puede filtrar los datos, que si se pueden interpretar, pero yo creo que sería muy sano para todos en estos minutos desarrollar la idea de qué significa la Big Data, la Gran Data, qué es lo que se puede captar de ahí, cómo se puede manipular a la gente, a la población, al electorado, y cómo Cambridge Analytica a lo largo de muchos años fueron perfeccionando la técnica, ¿verdad? Hasta que dieron con el Brexit y todo lo que conllevó ahí. No sé si don Esteban y también don Mauricio nos pueden explicar a profundidad, ahora sí, qué es la captura de la Big Data, de qué estamos hablando realmente, para que queden actas y el pueblo pueda entender de qué es lo que estamos hablando acá. Claro, con muchísimo gusto. En el tema puntual de Cambridge Analytica, que me parece un ejemplo muy interesante a traer a colación, que de hecho lo puse en la presentación como un ejemplo rápido de costo humano respecto a una orquestación de una estrategia que se llama una estrategia dirigida por datos, ¿okay? Se le llama Data Driven Campaign, la técnica en general, ¿no? Desde hace un tiempo se ha venido perfeccionando las diferentes técnicas de análisis de datos dirigidas hacia la identificación de votantes con algún tipo de, digamos, de indecisión. ¿Okay? El punto focal de este trabajo se debió a identificar estas zonas políticamente vulnerables y trabajar a través del análisis de datos en generar estrategias para manipular su orientación política. ¿Okay? Eso es lo que a grandes rasgos se trató de la denuncia y posteriormente el declive de Cambridge Analytica como empresa internacional de manejo de este tipo de información. Lo que nosotros tenemos que ver es esto como un riesgo, ¿no? Un riesgo que se materializó en algún momento hace algunos años, que tuvo un impacto en una elección política y que dio al traste con un montón de víctimas, tanto sociales como empresas y un montón de otros que resultaron excluidos o de alguna manera recibieron penalizaciones muy altas por haber participado de ese estudio, ¿no? El riesgo en este caso es el de tener órganos que al menos en el área de Cambridge Analytica fue una estrategia internacional, pero a nivel latinoamericano lo que nosotros como especialistas en defensa y protección de información hemos extrapolado de lo que sucedió con Cambridge Analytica es el alto riesgo de tener instituciones y en este caso controladores y procesadores incompetentes para poder proteger efectivamente a las poblaciones en riesgo. De hecho que en ese sentido los riesgos que se materializan a partir de tener este tipo de incompetencias y también este tipo de, digamos, profesionales no formados completamente en el tratamiento de datos personales, da pie a que grupos con intereses financieros o intereses políticos o de otras índoles puedan utilizar esta información para manipular focos vulnerables de la población de cualquier país, ¿no? Efectivamente, en el área del Internet, esto es un magnificador importantísimo. Al utilizar el Internet como una herramienta de potencia, logramos que una estrategia que a nivel micro se traduce en algunas personas, ¿verdad?, muy pequeñas, al utilizar el Internet podemos de manera sistemática atacar múltiples sectores en una población y lograr que ellos hagan lo que nosotros queremos que hagan, ¿no? Y en esto entra mucho el tema de ingeniería social y entra muchísimo las estrategias actuales
de Big Data. El Big Data, al final, lo que nos trae, lo que nos propone a este momento es que los ciudadanos y las personas en general, los usuarios de un sistema, deben de tener las suficientes salvaguardas y deben de existir los suficientes controles para precisamente evitar que los datos de una población vulnerable se filtren, lleguen a manos de un grupo que tenga algún interés en particular y utilicen esta información en contra de lo que originalmente fue la información cedida. O sea, lo utilizan en contra o para otro propósito contra lo que la información originalmente sus creadores la otorgaron al gobierno o a alguna empresa privada. Entonces, vamos a ver, a través de Instagram, Facebook, Twitter, YouTube, se pueden ir recolectando todos los datos de cada persona, segmentarla, saber cuáles son sus miedos, cuáles son sus preferencias, qué es lo que más les puede gustar, y a través de la ingeniería social saber exactamente qué mensaje enviarle a un grupo de personas para que dé cierto resultado, porque la técnica ha llegado a tal grado que a través de redes sociales uno sabe poder diferenciar desde que estás utilizando un teléfono de gama baja o de gama alta, en dónde es que viven, así sucesivamente. Bueno, si ustedes les interesa luego profundizar un poco más en este tipo de escenarios que hemos visto, no solamente el de Cambridge Analytica, sino otros, se darán cuenta que el proceso es siempre igual, ¿no? Se identifica una población de interés, esta población de interés se caracteriza, se le envía de alguna manera algún tipo de información para poder definir sus gustos, para poder definir su ubicación, para definir sus vulnerabilidades, y a partir de la información que se genera se diseña una estrategia para manipular estas poblaciones vulnerables. Entonces, estos son cosas que a nivel internacional una regulación como la Ley General de Protección de Datos Europea trata y por eso es que esta regulación es enfocada en el individuo, porque ellos se dan cuenta de este enorme riesgo para las democracias y tratan de implementar esta gran cantidad de controles y robustez y así evitar que agentes internos o externos del país puedan hacer uso de información sensible de los habitantes para manipular sus decisiones. Una pregunta que a mí me ha estado calando en el último tiempo. Toda la información cedida por la gente que ha accedido al bono proteger, ¿se podría utilizar toda esa información para luego? Sabemos que es una población vulnerable, sabemos que es una población que está desesperada, que han dado una serie de datos al gobierno de la República. ¿Se podría eso luego utilizar en un futuro para próximas elecciones? Bueno, de mi parte, de nuevo, el tema de si podría o algo así sería entrar en algún tipo de especulación, ¿no? Y no sé, tal vez sí, Mauricio podrá tener algún extra en el tema de legal, pero a mi criterio, de lo que nosotros hemos trabajado con gobiernos, por ejemplo, con el de Israel y los Estados Unidos, hace muy poco tiempo en temas de fortalecimiento de infraestructuras críticas y entre ellos sectores de población vulnerable, estas informaciones son efectivamente muy sensibles y pueden ser utilizadas, no solo la del bono proteger, ¿no?, sino información general de las instituciones del país, incluyendo las bases de datos de la Caja, que nosotros denominamos infraestructura crítica nacional, ¿verdad? Pueden ser mal utilizadas y podrían generar un riesgo de seguridad nacional. Entonces es por eso que les decía anteriormente que el establecimiento, la estructura actual en Costa Rica de protección de información se dirige más hacia un tema de uso de datos a nivel comercial, pero no abordamos en ningún lugar el uso de datos con algún riesgo hacia la seguridad nacional, y por eso es que escritos como el que yo hice del plan de ciberescudo y otros colegas que han trabajado en ese riesgo han alertado a colegas de ustedes y también en administraciones anteriores de un riesgo del uso de información o datos
de gobierno para afectar de alguna manera la seguridad nacional. Y eso es algo que en este momento no existe, pero es una posibilidad latente ante la falta de control. Muchas gracias. No más preguntas, señora Presidente.